Record. Listo. Laura, como si puedes ver acá, esto es fotografía macro a elementos bastante pequeños. ¿Esto qué crees que sea? Un Es muy pequeño. diamante. No, es azúcar. Ay, ¿en serio? Sí, azúcar de la que ves así en la cocina. Sí. Parecen piedras preciosas, pero esa es la formación del azúcar. Por ejemplo, Uy, esto ay, qué asco. Uy, no. es un insecto, una cucaracha, pero ya vas a ver el tamaño del que era esa cucaracha. Uy. Yo también me puse a tomarle un día a una, no sé, a un insecto y eso se veía todo grandote, los ojos, todo. Esa es la fotografía macro, lo que nos permite ver aún más grandes los sujetos que nosotros estamos fotografiando. Por ejemplo, esta esto era un animal, no me acuerdo del nombre, pero estamos en el Jardín Botánico del UTP y era la primera vez que yo la veía y yo, ve, eso tan raro, nunca cuando habíamos venido estaba esto. Cuando salimos nos dijeron que el, efectivamente este animal solo llegaba para parearse una vez al año y nosotros estábamos cansados de verlo y solo ver eso y buscábamos otras cosas y no sabíamos que este animal, este animalito, era tan importante y tan difícil de encontrar. ¿Listo? ¿Qué particularidades tienen este tipo de fotografías? Que nos permiten ver el detalle, un detalle increíble de las cosas, pero por su naturaleza de acercar mucho, también tenemos una profundidad de campo muy corta, o sea, tenemos muy poquito espacio enfocado y por eso vemos que es difícil lograr una buena fotografía, porque por ejemplo, aquí se enfocó la cola, Sí. aquí se enfocó el inicio de la antena y de aquí a aquí hay 2, 3 milímetros nada más. Entonces, lo ideal es que queden enfocados los ojitos, como por ejemplo casi en esta quedó enfocado el cuello. Pero entonces esa es una de las más grandes dificultades de la fotografía macro. El bokeh viene del chino desenfoque, del idioma mandarín como tal, que es algo que vamos a ver después también con Arebure Bokeh, que es una de las estéticas de la revista Pro Vogue en los años 60, en la que Japón estaba enfrentando una pérdida de personalidad. Pero eso lo vamos a ver después. Saturación y Ah, bueno. contraste, el ISO. En la saturación y el contraste nos gusta mucho que las fotografías macro tengan mucho color, pues se muestra detalles muy diminutos. Y esos detalles lo mejor es que tengan la mayor cantidad de información de color posible. El ISO, la ISO. La ISO al tomar elementos tan pequeños y al ser tan importante el detalle, tendríamos que manejar lo que son ISOs bajos en casi toda la fotografía que tiene que ver con lo estético como tal, solamente estético, se manejan ISOs lo más bajos posibles. Sin embargo, en fotografías conceptuales eso puede variar mucho según el concepto, que se pueden requerir ISOs muy, muy altos. Por ejemplo, de las personas que te hablaba, eh, Sí. están Toshina y Aido Moriyama, por ejemplo, de la revista Pro de los años 60. Entonces vamos a ver
este fotógrafo que buscaba retratar la identidad de Japón. Entonces, busca esas fotos muy contrastadas, fotos que tengan mucho ruido. Desde aquí se puede ver el ruido que se Profe, genera. Dime. qué pena. Es que se me van a descargar los audífonos, entonces voy a conectar los con cablecitos. Entonces me da un momentico, profe. No voy a hablar. Ah, dale, me avisas cuando Bueno, vuelvas. dale, profe, dale. Listo, profe. ¿Sí me escuchan? Sí, te escucho perfecto. Ah, bueno, profe. Bueno, entonces, mira que aquí la estética cambia totalmente. Si esas fotografías fueran perfectamente logradas, si esas fotografías fueran con el sujeto detenido, si esas fotografías no tuvieran un ruido como tal, serían muy diferentes. Esto que se consideran casi que errores fotográficos, estos halos de luz, como tal, esas composiciones que tienen tanto, tanto ruido, tantas cosas, se podrían considerar errores fotográficos y se podrían considerar antiestetizantes, porque lo que hace la fotografía publicitaria y todo ese tipo de fotografía es estetizar, más no son estéticas como tal. Entonces, Daido lo que hacía era, termina la Segunda Guerra Mundial. Antes de la Segunda Guerra Mundial, la fotografía de Japón era muy aburrida. De la década de los 40. Era muy aburrida, era como que tomémosle fotos a coches, tomamos fotos de geishas al lado del río, tomemos fotos del imperio, tomemos fotos de personas caminando. Entonces, bueno, no, esto es diferente. Eso ya es protesta, eso ya va después. Mira, por ejemplo, la ola japonesa, el legado de la revista Provoke. Provoke fue la revista que sacaron Daido y todos sus compañeros. Entonces, antes teníamos una fotografía muy aburrida, una fotografía que era muy estática, muy de mostrar, muy miren, somos muy rectos, somos muy buenos, pero después de la pérdida de la Segunda Guerra Mundial, Japón entra en una búsqueda de identidad y más porque comienzan a ser invadidos por el Imperio Yanqui en todos sus ámbitos, desde los, desde los artistas hasta los productos que ellos ven en los supermercados. Todo esto comienza a verse influenciado por la cultura estadounidense. Es ahí donde los japoneses comienzan la revista Provoke y comienzan a generar una identidad fotográfica, una estética propia de ellos, que tiene que ver con lo que es el desenfoque, lo que es el quemado, que pues en película análoga, el ruido se presenta de una forma diferente. Se presenta como si estallaran los píxeles, perdón, los píxeles no, los aluros de plata. Entonces los aluros de plata estallan y es muy diferente el ruido que se da en las películas, que se llama grano. Y Profe, ¿por qué todas son en blanco y negro? Era por la época. sí, Había color. la estética de esta época
comenzó siendo blanco y negro. El color llegó más o menos en los 70 y piola, como en el 76. Y ya al comenzar este movimiento de esta forma con el areboque, pues siguieron la estética hasta días actuales. Daido en este momento sigue vivo, sigue realizando fotografías a blanco y negro, tiene algunas fotografías a color, sin embargo, tenemos maestros del color muy, muy grandes, como los de F64. Y pues le pega mejor el negro. Y más porque el concepto de él es generar contrastes muy fuertes y, o sea, entre las sombras son muy oscuras y las luces son muy claras para lo que deberían ser. Entonces, ¿qué significa? Are, bure, boque, que es movimiento, desenfoque y grano. Ah, Entonces, este concepto como tal da una estética al trabajo de él y más porque, ojo, por ahí está entrando Nicolás. bueno, profe. Hola Nicolás. Hola, profe, buen día. Qué pena conectarme a esta hora, pero tendría un inconveniente y no había podido conectarme antes. No, no, tranquilo. Antes, bienvenido. Gracias. Listo. Entonces, de eso se trató Daido. Y más porque él trabajaba con cámaras que eran muy, muy, muy económicas. Como él vivía en los suburbios, como él tomaba fotografías a los yakuza, como él tomaba fotografías de todo lo más intrínseco, ay, como que no, de todo lo más privado de la cultura, entonces muchas veces le robaban la cámara, le pedían que pasara el rollo que tenía, entonces él lo que hacía era, él cargaba un rollo debajo de la manga y cuando le decían que no, que es que usted qué es lo que está haciendo, entonces él decía, no, es que yo tomo fotos, a lo que sea que aparezca por ahí, qué pena, yo no sabía, ta, 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 ta. Y se hacía el que sacaba el rollo de la cámara, pero se sacaba un rollo de debajo de la manga y lo entregaba. Que esa es la historia que cuenta la mujer perseguida por los yakuza. A ver si me aparece. Ah, no, 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 no. Hay una foto muy famosa de él. Em, Voy a buscar dos. Voy a buscar una de un niño con un pan y una de una mujer corriendo de espaldas. Esta. En esta fotografía, esta chica estaba siendo perseguida por los yakuza. Y si ustedes ven, esta fotografía como tal rompe muchas de las reglas que aprendimos. O sea, ni siquiera el punto de fuga se ve bien delimitado, no está bien encuadrada, las líneas no convergen hacia ningún lado. Es Y una está como fotografía, volteada. exacto, es una fotografía con el horizonte torcido, es una fotografía que en vez de generar una armonía, genera una tensión Sí. y es válido para la estética de él, que eso era lo que él quería mostrar, ese momento de tensión, ese momento tan tenebroso. Y se puede visualizar en esta fotografía. Entonces, así es muy válido el uso del grano, el uso del desenfoque, o sea, fotografías que incluso pueden estar desenfocadas, pueden llegar a ser mejores fotografías a que si esas personas estuvieran enfocadas.
Y si volvemos con macro, algo totalmente diferente. Sí. Amaneceres y atardeceres. Los amaneceres y los atardeceres nos dan una luz muy, muy buena si no tenemos disposición de luz artificial. Y más porque con los animales no debemos usar luces tan fuertes porque eso le puede llegar a dañar un poquito los ojos. Entonces, lo ideal es no sacar al animal de su lugar. Por ejemplo, hay un biólogo llamado Edwin. Luego les comento bien el nombre, Edwin Alfonso Correa, de la Universidad de Antioquia. Él lo que hace es, en sus tiempos libres en la universidad, coloca estos fondos atrás de ellos. Abajo hay una planta, ni siquiera los mueve de su lugar. Coloca este fondo atrás y simplemente o coloca un flash grande que tiene él, aquí se puede ver. Esto es un flash con un difusor gigante que da una luz muy suave o lo toma bajo la luz del sol propiamente. Y así logra que sus modelitos le modelen súper bien. Entonces, vamos a buscarle en Instagram, por ejemplo. Edwin Alfonso Correa. Lo último que ha sacado es de peces, pero a él le encanta colocar una gotica encima de los insectos. Y son insectos totalmente vivos. Y si ustedes pueden ver, esta es la ramita y atrás está, por ejemplo, una flor. Con esta fotografía, él ganó un concurso y se ganó una cámara. Esto, Tan, dime, tan chévere. esto a ver qué es. Esto debe ser sal, yo creo. Sí, esto debe ser sal. Entonces, él toma todas esas fotografías de la cotidianidad de lo diminuto. Y la verdad, él es buenísimo en esto. Él, durante los huecos de la universidad que duraban 4 o 5 horas, se dedicaba a esto y lo llevó a viajar por todo Colombia. Ha viajado desde la costa hasta Pasto, enseñando macrofotografía. A todos les encanta, a todos les encanta lo apasionado que es y las increíbles tomas que tiene. Le encantan las arañas saltarinas. Son, estas arañas son las que, como les explico, us- las arañas saltarinas, las que uno ve chiquiticas, diminutas, son de esta forma y uno no alcanza a dilucidar la forma de ellos, uno los ve chiquitas, delgaditas, pero es increíble. Las arañas pueden ser de 2 3 milímetros y pues es una cosa loca. Listo. La composición, los ángulos diferentes. Como tal, ustedes pueden ver que Edwin lo que hace es decidir, por ejemplo, en anfibios hay una suerte de field de frame en el cual se busca que, si bien no está rellenando todo el encuadre, está en gran parte y no se muestra todo el objeto, todo el sujeto como tal, sino que se quiere resaltar su textura, se quiere resaltar todo lo que son los puntos que tiene, los colores, la luminancia y todo esto. Aquí se puede ver en los ojos de la rana que esto está al aire libre. Aquí están los árboles. Aquí parecen haber unos reflectores, pero esos reflectores no son para iluminarla a ella, sino que quién sabe, sería para iluminar qué, pero no es propio del fotógrafo. ¿Listo? Se cuidan siempre los colores, el brillo de los ojos. ¿Listo? El enfoque lo es todo. Como ya les había explicado, en la fotografía macro tienes 1 milímetro, 1,5 milímetros de enfoque. Después ya todo comienza a salir desenfocado. Entonces son fotografías que pueden llevar horas y horas y horas y hacerle y practicarle.
El rocío es muy interesante, muy importante. Por ahí vimos en una de las fotografías de él que le coloca incluso rocío a un insecto. Y la acción. Entonces no solo es tomar que la fotografía del animalito y ya como si fuera para un catálogo y tal. No, vengan, veamos acción. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está pasando? Entonces es algo que creo que este fotógrafo tiene muy en claro y pues lo ha estado desarrollando durante muchísimo, muchísimo tiempo. Listo. Ahí terminaríamos con macro. Seguimos con lo que es astrofotografía. Tan, 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 tan. Ah, por aquí tengo un video de los que quieren hacer astrofotografía con el celular. Es un video chévere, es interesante. Te comenta más o menos cuánto tiempo, cuál debe ser la configuración y todo esto. Profe, qué pena, la astrofotografía es las fotos al cielo. Bueno, a todo eso. Sí, Exacto. Todo lo que tenga que ver con el firmamento. eso me gusta. ¿Listo? Ya vamos a comentar las peculiaridades de cada una. Bueno, ¿quién me puede recordar qué es el diafragma? Ah, en las cosas que nosotros hemos visto de la cámara. Están diafragma, ISO y velocidad. Ah, el diafragma es la apertura. Exacto. Y el Y eso, menor, más grande es el oficio. entre más grande es el orificio, ¿qué pasa con la luz? Eh, menor profundidad de campo hay. Perfecto. Entonces, tenemos, lo voy a dibujar acá. Formas, formas, acá. Entonces, entre más grande el orificio, menor profundidad de campo porque hay... ¿Qué pasó ahí? Desapareció. Trazo negro, miramos a ver. Listo. Menor profundidad de campo porque la luz entra mucho más diagonal. Entonces entra mucho más desordenada, ¿cierto? Si la profundidad de campo fuera, digo, perdón, si el diafragma fuera más cerrado, la profundidad de campo sería más amplia porque la luz entraría mucho menos diagonal. Perfecto. Pero entonces, ¿qué pasa? Imaginemos esto como un balde. Entonces, digamos que esta es luz. Entonces, entre más pequeño el diafragma, menos luz entra, ¿cierto? Entre más amplio, más luz entra. Sí. Si vamos a tomar fotografías de noche que tienden a tener muy poca luz, ¿qué debemos hacer? Entonces poner el ISO la apertura al máximo. Exacto. Colocar la apertura en el rango más grande de apertura, que sería Mm, hacia abajo. Ustedes saben que la mayoría de, o sea, lo que es velocidad y diafragma se manejan por fracciones. sí. Entonces, medio segundo es menos que un segundo. Y un cuarto de segundo es menos que un segundo. Igual pasa con el diafragma. Por ejemplo, hay un diafragma 5.6 y hay uno 2.8 y eso suele ser un error muy común. Que, no, es que entre más grande el número, más luz hay. No, entre más pequeño el número, más luz puede entrar porque está dividido en menos partes.
Entonces, mayor apertura, o sea, el menor número F, y lo otro con lo que debemos compensar es el tiempo que está abierto la compuerta para que la luz dé en el sensor. Entonces, el espejo sube y comienza a dejar entrar luz. Si hay una apertura amplia y hay una suficiente exposición a la luz durante un tiempo determinado, entonces nos va a quedar bien la fotografía y es algo que necesitamos mucho de noche. Exponer durante periodos largos de tiempo. Resulta que, digamos, tenemos un cielo de 5 estrellas. 1, 2, 3, 4, 5. Pero las queremos más nítidas, entonces los dejamos más tiempo. Entonces ahora lo dejamos 2 segundos y pues la luz de las estrellas se va a firmar doblemente. Y si lo hacemos por tercera vez, ya la luz de las estrellas va a firmar mucho más firme. Y entre más tiempo lo dejemos, más intensa va a ser la luz que llegue, porque se va a ir acumulando. Entonces después de un segundo, se ha acumulado 10% de pigmento. Entonces después de 10 segundos, ya se ha acumulado todo el pigmento necesario para hacer una fotografía. Entonces, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Y nos da una suerte muy, muy, muy similar a esto. Se va comenzando a pintar sobre el sensor. Listo. Esas son las precisiones técnicas por donde se empieza, por las estrellas. Lo primero es que haya un día espectacular, perdón, una noche espectacular, que no tengamos nubes, que no vaya a llover, que no vaya a haber ninguna precipitación. Pero ahorita les voy a mostrar, si de pronto quieren tomar rayos, también cómo se hace. ¿Listo? Lo importante, la cámara debe estar totalmente estática. No puede tener ningún movimiento y no puede estar en las manos de nosotros, porque nosotros tenemos micromovimientos que harían que la fotografía quedara movida. Entonces, por ejemplo, siendo el sensor un objeto tan pequeño, cada vez que nosotros cambiamos un poquito el ángulo, puede pasar esto. Estamos tomando la foto a una estrella y nos movemos un trici. Y ya no aparece una estrella. Mientras que si lo tuviéramos quieto sería simplemente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces hay una diferencia muy grande entre las formas. Por ejemplo, esta que tiene movimiento se generó una suerte de barrido, de borrosidad, mientras que la que se mantuvo todo el tiempo quieta genera una suerte de la forma exacta del objeto que estamos fotografiando. En este no voy a ampliar mucho, es muy específico, entonces ya sería para la persona que lo vaya a tomar. Y lo mismo sucede aquí que lo que vimos en la otra fotografía, que es que el objeto al fondo tiene más luz, porque ustedes saben que la luna refleja la luz del sol, que el objeto en el frente. O sea, de nosotros hacia esta piedra no hay nada iluminando. Con la fuerza que está iluminando la luna hacia nosotros. También pueden adaptar un telescopio a una cámara y ya.
Vamos con fotografía de retrato. La fotografía de retrato es una de las cosas más solicitadas y una de las cosas más queridas porque la fotografía desde su nacimiento se ha generado para inmortalizar personas, se ha generado para tener una conexión con el pasado, el presente y en un futuro tener contacto con esto. Entonces, la fotografía de retrato tiene muchas variables, comenzando desde el autorretrato, que puede ser una forma de expresión. Hay un fenómeno, no sé si se vayan a sentir identificados un poco, pero se llama selfitis. Y es un trastorno que está siendo estudiado para ser incluido dentro de los manuales de diagnóstico psicológico. Entonces, se trata de varias cosas. Y, ay no, ¿dónde lo voy a encontrar? Fotógrafo. Bueno, la selfitis es una tendencia a modificar el rostro. Por ejemplo, aquí no lo tengo que buscar ese fotógrafo, pero a lo que tiende es voy a buscar una fotografía mía por acá. Tan, tan, tan. Digamos, por ejemplo, no, necesito nada más de... Ah, bueno, cojamos esto. Que es así como de frente. A lo que tiende es a modificar el rostro según cómo se ve en las redes sociales. Entonces se disminuye la mandíbula, se sube un poco la altura de la barbilla y se disminuye la anchura de la cara. Entonces, como las selfies las vemos más que el espejo, nos estamos acostumbrando a que este es nuestro tipo de rostro. Entonces, no es este, sino que es este, que es mucho más respingado, que es mucho más, por decirlo así, angular que el otro. Entonces, claro, cuando vemos las fotografías que son tomadas, decimos, no, pero es que ese no soy yo, es que la cámara me hace verme gorda, pero es por eso, porque estamos acostumbrados a que los celulares, primero, están haciendo esto con un algoritmo que ellos tienen, y segundo, le estamos tomando desde un ángulo superior, lo que nos hace ver la mandíbula mucho más pequeña. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta ahí? Mucha información, poca información. No, vamos bien. Perfecto, perfecto. Vamos con fotografía retrato y le pregunto a Nicolás cómo le fue con las tareas, porque esas son para la próxima semanita. Entonces, si hay alguna preguntita, te la resuelvo ahorita. ¿Listo? Dale. ¿Con cuáles, profe? Qué pena. Unas que hay en la plataforma. Ya La tengo. verdad no sé, me cae ahorita complicado mirarlas, pero entonces ya apenas llega a Pereira, porque no estoy en Pereira, Ah, las no, miro y dale, las dale. desarrollo. Ah, no, igual ahorita vamos a echarles un ojito. Y te explico más o Listo, menos cómo es para que no vaya a haber confusión. Listo. listo, profe. Dale, este es largo e interesante. O sea, este, para quien quiera tomarlo, eh, puede estudiarse 2, 3, 4 recursos de los que aparecen ahí. E igual le va a ir muy bien. Entonces, como les contaba, la fotografía fue hecha para inmortalizar personas. Entonces, el campo del retrato es uno de los campos que más nos atañe,
y qué más nos toca. Entonces, este no tanto porque ustedes no van a usar cámara. Por ejemplo, aprende a contar historias personales mediante fotografía de retrato. Tienen todo un artículo en el cual le dicen cómo hacer, qué incluir, qué no incluir, cómo tomar decisiones, cómo tomar fotografías a partir de una serie, a partir de objetos cotidianos, qué es lo que hay alrededor. ¿Listo? Las recomendaciones para el retrato blanco y negro. Trucos y consejos para retratos fotográficos. Entonces, con 3, 4 artículos que se lean de esos, ya quedan listos. Si se quieren leer los 25, ajo de pucha, están ganados. Pero son muy divertidos y son corticos, la verdad. Profe, una pregunta. Dime, Nicolás. En promedio, una cámara buena que usted diga, en promedio por ahí, ¿cuánto está valiendo? Pues depende de lo que definamos como bueno. Porque, por ejemplo, si la quieres para viajes, si la quieres para fotos familiares o así, te recomendaría el celular. Porque el celular no se pierde tan fácil, no se daña tan fácil, no tiene tanta complicidad. Si ya quieres ahondar un poquito más, pueden haber cámaras desde 1.300.000 pesos que dan buenos resultados de día. No tienen una vida útil tan larga. La vida útil de ellas es muy larga, pero para fotógrafos ya profesionales se les queda corta. La vida útil de esas cámaras son 150.000 fotografías. Y es un fotógrafo se las devora en un año y medio. Entonces hay cámaras que valen el doble, pero tienen el doble de vida útil y tienen mucha más practicidad. Estas son cámaras que ya pueden enfocar fácil en la noche, son cámaras que tienen un mayor número de megapíxeles, son cámaras que tienen una tolerancia al ISO mucho mayor, entonces no les sale ruido tan fácil. Y, y esas cámaras ya pueden ir desde 4 millones, así con lente, porque una cosa es el cuerpo, otra cosa es el lente ya en cámaras grandes. La de 1.300.000 la consigues con un lente ya, o sea, una cámara y un lente por 1.300.000, 1.500.000. Ya ahí subes un poquito y ya son 2,5 millones el cuerpo y 2 millones el lente, son 4,5. De ahí ya subes a la gama como medio altica, que son 8 millones más 5 millones de lente, son 13 millones. Y pues ya de ahí para arriba lo que tú quieras, 40, 50, 60 millones cámaras, pero esas sí ya son para vallaje, cámaras para lo que son senadores, presidentes y todo este tipo de personalidades que necesitan ya fotografía concretamente de mucha calidad. Ah, listo, profe. Y una Listo. preguntita, en esos artículos, ¿habla solo, se refiere solo a las cámaras o también a los celulares, a tomar fotos con celulares? Todo es aplicable con los celulares. Entonces, por ejemplo, mira que van a haber cositas. Por ejemplo, este primero que se llama 8 objetivos recomendados. Los objetivos se refieren a los lentes que lleva la cámara. Ahí puedes aprender más o menos lo que es todos los planos. Pero ya, por ejemplo, estas otras, aprende a contar historias personales, no tiene que ver nada con la cámara. Incluso no lo dice. Entonces te dice como
¿Cómo podemos contar historias a través del retrato? Primero, convéncete de que todos y todas tenemos algo que contar, siempre y cuando, re- siempre, perdón. Y recuerda que una historia no habla de guapos modelos ni de una luz perfecta de atardecer, ni del encuadre perfecto siguiendo todas las normas de composición. Una historia tiene que conmovernos, que llegaran a convencernos. Por suerte, hay muchas formas de contar historias en un retrato. Veamos algunas. Entonces se comienza a decir cómo planear la fotografía, cómo armar la fotografía, más que qué cámara necesitas, o qué lente, o qué cosas, sino que te dice, hagamos así la foto. Ya la cámara, el tipo de material en el que vayas a precisar la fotografía no es para nada importante. Dale. Listo. Profe, yo tengo una pregunta, pero es como personal, ¿no? Claro. ¿Usted es el encargado o era el encargado de tomar las fotos en los grados del colegio de Gracias Cardona, ¿verdad? No, si vieras que yo me gradué en el colegio de Gracias Cardona, yo soy Sí, egresado de ese colegio. Sin sí, embargo, hasta la parte lo había visto, profe, pero no podía descifrar de dónde. no, yo en el momento me desempeño como fotógrafo de universidades, lo que es Remington Cooperativo, Ni Minuto, eh, Andina, Ah, Católica entonces Libre. en la Andina también lo había visto. ¿En la Andina en qué parte? ¿Usted estuvo en los grados de la Andina del año, en los últimos grados que vivieron presenciales? Sí, dame un segundito. ¿Qué fecha fue eso? Eso fue en el Movich en agosto eso fue en el 2019. ¿Tú te graduaste de la Andina? No, yo trabajo con hago trabajos a la Andina de logística y eso. Ah, ya, 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 dame un segundito. Eso fue 2020. Ah, eso no lo he terminado de subir. 2020, graduaciones Andina. ¿Tú dices 2020 o 2019? No, en 2019. Ah, entonces sí es acá. Por ahí debe estar. Ese sería el G11-1 o el G12-16. Vea, vieron unos que fueron en el Movich y otros fueron en el Expo Futuro. Sí, yo me acuerdo más o menos cuál. Esos fueron los del Movich. Sí. Ay, Dios mío. Qué buenos tiempos cuando habían grados. Uy, sí, profe, la verdad, sí. Bueno, siguiendo con lo nuestro. Ay, una pregunta. ¿Ustedes recuerdan qué día terminamos clases? ¿Son 4 o 5 tutorías? ¿Cómo, profe? ¿Ustedes recuerdan qué día terminamos clase? No, profe, la verdad no. No, profe, la verdad no. Pues nos dijeron que nosotros volvíamos a empezar el 9 de enero, pero no nos dijeron hasta cuándo. Sí, que se suponía que en febrero, pero no sé la fecha exacta. Ah, no, dale, yo le pregunto a ver si les puedo meter también un ensayo para que realicen de la cuestión fotográfica. Porque supongo que son segunda, tercera, cuarta, quinta clase. Voy a preguntar si son 4 o 5 clases. Y bueno, les comento. Ahí le comento a Nicolás. Quería mostrarles esto de fotografía paisaje, producto, macro, astrofotografía y fotografía de retrato, porque son las principales que normalmente toman para realizar proyecto final. Ustedes deben realizar una serie para proyecto final. No es complicado, tampoco les pido que sea narrativamente súper estructurada, no les pido que sea súper
impresionante lo que vayan a fotografiar, que si van a fotografiar paisajes no tienen que ir a fotografiar el Taj Mahal, ni que la Piedra del Peñón, ni que se vayan tan lejos, sino que sigan más o menos cada una de las reglas de lo que vayan a elegir. Si por ejemplo van a elegir producto, que no tiene que ser un producto súper wow, no tiene que ser una super loción y entonces hacer estas escenografías, sino que logren un concepto. Por ejemplo, si esta simple así el zapato desamarrado saltando, que ustedes me explican, profe, me muestran la foto y yo digo, ve, eso se conecta con la juventud, con el movimiento, con como tal, la colorimetría está bien, es una imagen que se ve bastante apacible y todo eso. Entonces yo digo, está chévere, lo logró. Ya luego usted me explica la fotografía y ahonda un poquito más en eso. Pero no es necesario, mejor dicho, que sea la botella de champaña, lo más súper complicado, no. Si va a hacer fotografía de paisaje, ay no, profe, es que la piedra del Peñón y yo quiero que, mejor dicho, no, puede ser algo simple, pueden ir a la Florida, pueden comenzar a tomar así como ángulos, pueden ir a hacer ritos, decir, ve, una panorámica acá quedaría chévere. El semestre pasado, uno de los estudiantes me envió un trabajo muy chévere que era acerca de puras panorámicas. Miramos en el Gmail, a ver si lo tengo. El gran Nicolás Hernández. No lo tengo por acá, pero se lo voy a pedir. ¿A dónde estoy? Listo. Fotografía macro, astrofotografía. No les voy a pedir fotos en macro como las de Edwin. Se van a llevar horas y horas y horas y meses de práctica. Entonces no les voy a pedir algo más sencillo como por ejemplo esto. Objetos inertes, quietos. En la fotografía retrato tampoco les voy a pedir fotografías como las de... ¿Cómo se me va a olvidar el nombre de él? Gregory. Uno ve fotografías, por ejemplo, en internet y uno cree que son muy fáciles de hacer. Ay, no, sí, eso es una fotografía así, así. Pero, por ejemplo, ese tipo de fotografías que parecen tan sobrias y sencillas son totalmente armadas. Gregory Crewdson crea escenarios y fotografías a través de lo que el papá le mostraba. El papá de él era psiquiatra, entonces le contaba historias que los pacientes le contaban. Entonces Gregory al crecer lo que hace es recrear esas fotografías. Pero lo que la gente no sabe es que Gregory, como tal, utiliza sets gigantes para fotografías. Cada rato dicen, no, es que Gregory Crewdson está haciendo una película, es que tiene grúas, tiene un montón de cosas. Y, y la verdad es que no, él tiene todo eso por una sola foto. Detrás de la cámara. Entonces, miren, por ejemplo, atrás de una fotografía de él están este montón de ventanas, esta iluminación. Él simplemente genera el concepto y da el clic. Él ni siquiera sabe qué cámara usar, sino que dice, bueno, necesito una cámara que me resalte tales colores. Entonces el especialista en cámaras lo que hace es conseguir una cámara de placa, una cámara formato completo, una cámara que tenga alguna modificación en sus diodos o en sus filtros para lograr ese tipo de color, ese tipo de modificación, porque como pueden ver, las fotografías de él tienden a ser bastante complejas en la cuestión estética. También eligiendo a los modelos, elige incluso a los modelos, o sea, todo es totalmente cerrado a lo que él va a hacer. Yo para qué abrí esta, para qué abrí esta, para qué abrí esta, no me acuerdo. Y bueno,
Entonces no les voy a pedir retratos como los de Gregory Crewdson, solo les voy a pedir que los retratos tengan alma, tengan su toque, tengan como su sentimiento. Esas son fotografías que pueden ser incluso realizadas con el celular. El zooming y los barridos también van a ser algo que vamos a estudiar a los que vayan a hacer este tipo de fotografía en movimiento. Y les iba a mostrar algo de retrato autorreferencial que con Anton de Ágata, que este es un fotógrafo que... ay, ¿cómo es que se llaman ellos? De Magnum. Es el único fotógrafo de Magnum que se le permite tener un trabajo autorreferencial sobre la vida de él. Ay, queda menos de un minuto. Nos volvemos a unir ya. ¿Listos? Apenas se cierre. Bueno, profe. Entonces, es el único fotógrafo porque Magnum eh, era como lo contrario a la revista Provoke. La revista Provoke lo que buscaba era generar un areureoque, que era ese movimiento, ese desenfoque, esa pérdida de identidad, ese estrés de la vida de Japón. Y lo que busca Magnum es las fotos impolutas, las fotos totalmente perfectas, con los colores perfectos, el enfoque